Bienvenidos al Salón de Honor de la Corte Suprema, donde quincenalmente se hace el programa Hablemos de Justicia, que es lo que busca el Poder Judicial y específicamente el canal de televisión de nuestra institución: dialogar, acercar posiciones, conocer la perspectiva de diferentes temas de interés social. Desde el año 2014, el Poder Judicial se encuentra realizando una serie de seminarios para capacitar y también dialogar con agentes de la ciudadanía sobre el acceso a la justicia de grupos vulnerables. Santiago, Valparaíso, Temuco, Concepción, Coyhaique y Arica serán sede de estos seminarios que buscan, como decíamos, conocer aspectos sobre el acceso a la justicia de los denominados grupos vulnerables. Para conversar durante esta próxima media hora, les presento a los invitados de este programa. Don Lamberto Cisterna, ministro de la Corte Suprema. Muchas gracias por estar acá. Buenas tardes. Nancy Yáñez, ella es abogada y directora del Observatorio Ciudadano también. Muchas gracias por estar acá. Y Marco Fandiño, él es abogado y coordinador de estudios y proyectos del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA. Marco, lo mismo, muchas gracias por estar acá. Julio. Los invito a ver una nota introductoria y conversamos. Los grupos vulnerables en Chile están amparados por una serie de normativas nacionales, convenciones y tratados internacionales. Sin embargo, aún existe desconocimiento sobre los derechos que estos protegen y sus mecanismos de aplicación. De esta manera, el acceso a la justicia aparece limitado a ciertos sectores de la población, ya sea por distancias geográficas, dificultades de trayecto o situaciones de carácter étnico, económico y etario. Desde distintas perspectivas, estos grupos han sido objeto de análisis durante casos judiciales, donde ha sido necesario priorizar sus derechos. No siento que haya un acceso fácil, amigable, no para nada. Sí, en el ámbito laboral al menos, porque tengo un compañero de trabajo que ejerce lo mismo que yo, pero solo por el hecho de ser hombre gana más plata. Se vulneran los derechos de la mujer más que nada y todavía se da cuenta que el país es muy machista aún. ¿Qué certeza tengo yo que me van a considerar y realmente me van a decir, ya, no, tenés razón, te vamos a apoyar y vamos? Yo creo que es una pérdida de tiempo. O sea, los jueces no creo que estén preocupados de eso, están preocupados de otras cosas. La Corte Suprema de Chile es parte de la Cumbre Judicial Iberoamericana que reúne a 23 países de la región y cuyo objetivo es adoptar proyectos y acciones para fortalecer el ejercicio de la justicia. En 2002 y 2008, la cumbre aprobó 2 documentos para garantizar el acceso de grupos vulnerables: la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia y las Reglas de Brasilia. Fue así que, para darles continuidad, durante la cumbre judicial celebrada en nuestro país en 2014, se acordó elaborar un protocolo iberoamericano de actuación judicial para mejorar el acceso a la justicia de personas con discapacidad, migrantes, niñas, niños, adolescentes, comunidades y pueblos indígenas. Esta es la herramienta más reciente y completa para orientar a jueces y ministros sobre cómo abordar los problemas reales de las personas vulnerables. El protocolo reúne todas las normas internacionales que promueven estos derechos y ha sido puesto a disposición de todas las jurisdicciones del país, de la mano de otras actividades sobre acceso inclusivo. Entre ellas, la presentación de salas Gesell, lanzamiento de manuales de lenguaje sencillo para jueces, mesas de género, el bus de la justicia y el reciente diálogo entre el Poder Judicial con las comunidades mapuches del sur del país. Quiero partir con Nancy en este programa y precisar, ¿cuándo yo me siento parte de un grupo vulnerable? ¿Cómo la ciudadanía se entiende de esto? Y ¿cuál es la situación real de nuestro país de este grupo? O de estos grupos, mejor dicho, porque son varios. Bueno, es una difícil pregunta porque la verdad que la vulnerabilidad tiene distintas expresiones y por lo tanto distintas causas. Claro. Las razones de vulnerabilidad están dadas fundamentalmente por la exclusión a bienes y servicios. Esa es una primera causal de exclusión y efectivamente eso nos permite definir que hay un amplio sector de la población que constituye grupo vulnerable por la condición de pobreza en que se encuentra. Y por lo tanto, básicamente el derecho que en ese caso está vulnerado tiene que ver con derechos económicos y sociales. Pero hay otros factores de exclusión y esto tiene que ver, por ejemplo, con la pertenencia étnica o racial. Y bajo ese paradigma entonces los excluidos son pueblos indígenas,
afrodescendientes, personas migrantes que provienen de otras nacionalidades y que por lo tanto son excluidos en razón de su etnia, en razón de la raza o en razón de la nacionalidad. La opción sexual también constituye un motivo de discriminación y desde esa perspectiva un grupo puede llegar a ser vulnerable como consecuencia de que su opción sexual no corresponde a las opciones que mayoritariamente la sociedad estima que son las que debieran ser normales o adecuadas. Por otro lado, también hay cuestiones que tienen que ver con las capacidades que los seres humanos tienen para desarrollarse en sociedad, y es ahí donde limitaciones como las deficiencias, la discapacidad física o la discapacidad mental o alguna otra forma que transforma a un ser humano en una persona especial puede constituir también un factor de discriminación y se transforma en un grupo vulnerable. Ahora hay cuestiones estructurales también en nuestra sociedad que determinan la condición de vulnerabilidad, y así observamos, lo veíamos en la presentación, cómo estas cuestiones estructurales discriminan respecto a las mujeres, por ejemplo, ¿no? Y vemos cómo las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres, es decir, igual responsabilidad, igual calificación, reciben menor remuneración. Sí, magistrado, ministro Cisternà, ¿cómo se hace cargo el Poder Judicial de este fenómeno social? En la nota introductoria, un señor decía, ¿qué se van a preocupar los jueces de esto? Decía, ¿cómo el Poder Judicial se está haciendo cargo? Bueno, indudablemente los jueces tenemos la preocupación fundamental de resolver los asuntos que son llevados ante los tribunales y las controversias entre las partes, la persecución delictual, ese tipo de asuntos. Pero inmediatamente uno se da cuenta que el público al que tiene que atender esto es los justiciables, tienen diversas características. Y entre esas características están los fenómenos de vulnerabilidad que se hacía mención recién y que recogen los instrumentos que fueron indicados en la nota introductoria. Entonces, nuestro deseo es hacerle presente a la comunidad que estamos en disposición de favorecer el acceso de estas personas a los tribunales. No se trata de que vayamos a abrir las puertas y a salir corriendo, ¿no es cierto?, con una pancarta, claro, a hacer una promoción, sino que a las personas que vienen llegando, según sus distintas situaciones, facilitarles el acceso en lenguaje, en señalética, en lugares de circulación, en plazos de espera, etc. Todo lo cual hace que esas personas que tienen físicamente muchas veces y en el ámbito cultural además distancia con todos los servicios y entre ellos con la justicia puedan sentirse un poco más acogidos y un poco más cercanos. En la nota se hablaba de los protocolos. ¿Los protocolos son normativas, son legislaciones, son un deber ser de los magistrados, por ejemplo, para con los grupos vulnerables? Los protocolos son en definitiva normativas para los magistrados, o sea, para las juezas y jueces, para que al fallar tengan en cuenta estas situaciones de vulnerabilidad. No se trata, por cierto, de fallar en favor de las personas vulnerables por ese solo hecho, sino que se tenga en cuenta las distintas circunstancias que los rodean para que cuando se aplique la ley se aplique en ese contexto. Marco, la situación americana en cuanto al acceso de la justicia a estos grupos vulnerables, ¿cómo evalúa usted la situación del continente completo y obviamente también de Chile? Sí, hay una doble perspectiva que deberíamos diferenciar. Una podríamos decir aquella más teórica o declarativa que se manifiesta en instrumentos como los que mencionaba la nota del año 2002 de la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia y que se profundiza en el año 2008 a través de las conocidas ya reglas de Brasilia. En esto que podríamos identificar como el ámbito más teórico, yo creo que se han producido interesantes logros, ya que yo creo que existe una unanimidad, tanto en la academia como en las personas que están tomando decisiones en materia de justicia, acerca de que efectivamente es imprescindible que en el ámbito de la administración de justicia se puedan atender las particularidades de todos los grupos vulnerables, tal y como define la Carta. Sin perjuicio de ello, lo que hemos identificado nosotros, evaluando a nivel regional cómo han recibido estas directrices los distintos países, hemos encontrado que desgraciadamente estas iniciativas suelen ser iniciativas
que no tienen una viabilidad muy a largo plazo como políticas públicas. En muchos casos son proyectos pilotos que quedan bastante aislados y en otros casos también son iniciativas que surgen de forma esporádica pero que no se le destinan los recursos apropiados y que finalmente tienden por figurar de forma un poco anecdótica, ¿verdad? Claro. Ministro Centena, usted ha recorrido gran parte del país en seminarios sobre estos protocolos, lo decíamos, Santiago, Valparaíso, Temuco, Concepción y prontamente también Arica y Coyhaique. ¿Cuál es la percepción, cuál es el sentimiento que usted ve de dialogar con agentes de la ciudadanía en estas sociedades sobre estos grupos vulnerables, sobre los derechos de estas personas? Una excelente recepción entre las personas que están cercanas a la justicia y que son operadores y abogados, defensores, fiscales, público en general, recibe muy bien esta actitud del Poder Judicial. Ahora hay que hacer presente que esta seguidilla de seminarios de difusión que estamos haciendo están fundamentalmente dedicados a los jueces. Ya. La idea es que los protocolos son normativas para que los jueces los apliquen. Hemos dado un paso desde la guía de las buenas prácticas que están las reglas de Brasilia hasta la cosa normativa que está en los protocolos. Entonces nuestro principal interés es suscitar el interés a su vez de los jueces por estos temas. Vengo llegando de Concepción. Sí. La recepción ha sido extraordinaria. Jueces de familia, jueces de garantía, jueces del trabajo presentes allí, preguntando, algunos de ellos interviniendo en ponencia. La verdad, muy, muy alentador. Nancy, Marco hablaba de la experiencia americana que gran parte se quedaba en la buena práctica, en el piloto y no en una política pública implementada. ¿Qué opinión tiene de eso y cómo deberíamos avanzar en nuestro país? A ver, hoy día efectivamente la cuestión de atender las demandas de grupos vulnerables constituye una preocupación en toda la región. Y la verdad que a nivel regional, si uno piensa en términos de los marcos normativos, evidentemente ya desde la década de los 90 hasta la fecha uno ha visto que las constituciones van reflejando el reconocimiento explícito de los derechos de grupos vulnerables y en particular estos tratados internacionales en materia de derechos humanos como normas que hacen parte del bloque de constitucionalidad prácticamente en todos los ordenamientos jurídicos. Nuestro país ha sido más lento en este proceso y evidentemente nuestra Constitución, la verdad que no ha hecho un reconocimiento explícito de los grupos vulnerables y eso evidentemente constituye una falencia en nuestro sistema jurídico, pero sí ha avanzado a propósito de las reformas introducidas a la Constitución, particularmente en el artículo 5º, inciso 2, con incorporar estos instrumentos al bloque de constitucionalidad. Con ese marco jurídico uno efectivamente debiera pensar en que estas normas se tradujeran por una parte en políticas públicas efectivas y segundo en jurisprudencia que fuera garantista de los derechos de estos grupos vulnerables y sobre todo que vaya diseñando cuáles son las obligaciones que el Estado tiene a la luz de estos instrumentos que ha firmado y ratificado, ¿no? Entonces, evidentemente yo comparto en lo que se señala en el sentido de que no hay los avances que uno esperaría y se mantienen las brechas de discriminación. Pero me parece relevante dar cuenta y creo que este esfuerzo que se viene realizando por parte de la Corte Suprema chilena sí lo muestra, es muy relevante que empecemos a cambiar el estado de cosas. Y contamos con normativa y si a esa normativa se suma política pública y un poder judicial más consciente de la necesidad de garantizar estos derechos, es probable que podamos experimentar mejores resultados en el mediano plazo, ¿no? Sí. Y ese sería un poco lo que estamos esperando. Ministro Lamberto Cisternas, los jueces se regulan por las leyes, ¿cierto? ¿El actual marco normativo basta para garantizar los derechos de estos grupos? No totalmente, pero tenemos elementos suficientes. En el ámbito de las niñas, niños y adolescentes, así lo tenemos, lo demuestran los tribunales de familia, la existencia de salas de recepción para niños, la sala GESEL para tomar la declaración, el trato en materia de violencia intrafamiliar y femenina, es clarísimo que así es. En materia laboral también. Los tribunales tienen una especial dedicación a todo el sector trabajador que en general es vulnerable
Se trata de agendar sus audiencias cuanto antes para que ellos puedan tener prontamente una respuesta. En el ámbito de la reforma procesal también es evidente que hay una atención preferente para las víctimas, para los testigos, etcétera. Entonces hay un afán por avanzar en esto. Y en cuanto a la distribución de los tribunales también, sus salas de espera, los lugares, ¿no es cierto?, de recepción, la manera de llegar, es decir, vamos avanzando. Ciertamente la legislación no es todavía lo suficiente, pero el desafío nuestro no es hacer legislación. El desafío nuestro es, con lo que tenemos en materia de legislación, multiplicar los esfuerzos y aprovechar bien los recursos para que vayan bien dirigidos a estos sectores vulnerables que tienen esta preferencia, sin perjuicio de que también tenemos que atender al resto de la población. Obviamente. Marco, estos proyectos que menciona el ministro Cisterna son significativos para una institución como CEJA. Sí, sin lugar a dudas. De hecho, nosotros hemos valorado positivamente los últimos proyectos, iniciativas que ha desarrollado el Poder Judicial. De hecho, en las últimas tendencias, hablando de acceso a la justicia, el acceso a la justicia se ve como una iniciativa multifactor y que además responde a distintos tipos de implementación. Podríamos hablar de un acceso a la justicia que tiene que ver con la información, es decir, hay toda una faceta que tiene que ver con cómo orientamos y cómo informamos de los derechos de los cuales la ciudadanía es titular. En ese sentido, el Poder Judicial de Chile, en un índice que elabora CEJA de forma anual, en las 3 últimas ediciones ha quedado como el Poder Judicial de todos los países de la Organización de Estados Americanos con mayores niveles de transparencia y de información judicial. Por otro lado, el acceso a la justicia tiene una faceta muy visible, que es con las resoluciones y las decisiones judiciales que toman los propios jueces. Como todos sabrán, muchas veces la justicia se ve como algo ajeno, como algo distante, ya que el lenguaje que utilizamos los abogados muchas veces no es el lenguaje más claro, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que el Poder Judicial de Chile ha desarrollado iniciativas en el ámbito de la cumbre judicial muy innovadoras que tienen que ver con cómo garantizamos una justicia de calidad, es decir, una justicia técnica, pero sin por ello una justicia distante de los ciudadanos. Y yo creo que es una de las iniciativas más innovadoras, más interesantes y que se están tomando como referencia. Ya que seguiremos conversando sobre específicamente estos proyectos y el lenguaje que utilizan los magistrados, los quiero invitar a conocer ciertas estadísticas que nos van a invitar a inaugurar el segundo bloque de este programa. Los pueblos indígenas es el grupo que se percibe más vulnerado en Chile, con un 75% de las menciones. Solo el 0,7% de las causas penales a nivel nacional corresponden a detenidos o víctimas extranjeros. Anualmente, 14.000 personas con discapacidad son asesoradas jurídicamente. Asimismo, en 2013, 200 funcionarios del Poder Judicial fueron capacitados para abordar esta materia. El Senadis tiene una política de fomento del acceso, o sea, trabaja con sus grupos vulnerables destinados y le entregan las herramientas. ¿Es así en los demás grupos vulnerables, por ejemplo, los pueblos indígenas que se autoperciben como discriminados? Le doy la palabra al panel. Bueno, yo creo que es importante hacer la diferenciación que aquí se marcaba en el sentido de el acceso a la administración de justicia y luego el acceso a la justicia mirado desde la perspectiva de la garantía de los derechos. Claro. La situación de pueblos indígenas, evidentemente, como en la mayoría de los grupos vulnerables, tiene que ver primero con la posibilidad de acceder a la justicia y evidentemente si uno cuenta o no con asesoría legal letrada y luego si uno, además de contar con asesoría legal letrada, puede efectivamente recurrir a la justicia en situaciones de conflicto respecto a la situación de sus derechos. Pero el segundo punto, y tal vez el más complejo, tiene que ver con cómo se administra justicia frente a situaciones de vulnerabilidad que implican discriminación para determinados grupos. La estadística que acabamos de ver habla de que la percepción mayoritaria es que efectivamente el principal grupo vulnerable y vulnerado en sus derechos los pueblos indígenas. Por lo tanto, lo que uno esperaría no es solo que puedan acceder a la justicia, sino que además la justicia les provea protección. Y yo diría que ahí hay un tremendo dilema que es bien complejo porque la administración de justicia de alguna manera
no logra resolver en su integridad, porque no tiene condiciones tampoco para hacerlo, una situación de vulneración sistemática de derechos. El caso a caso, el relativismo, la situación de que es un caso particular el que está llamado a resolver, no permite ser lo suficientemente eficaz como para resolver la cuestión de la vulneración sistemática de derechos como se da en el caso de los pueblos indígenas. Entonces, ahí es donde efectivamente la política pública es clave. Solo una política pública nos permite resolver en el largo plazo la cuestión de la discriminación y la vulneración de los derechos. Sin embargo, y con esto termino, me parece que aquí hay un desafío para los tribunales de justicia en Chile en el sentido de terminar situaciones de discriminación que ya son históricas respecto a los pueblos indígenas en nuestro país. Ministro, la pregunta se la hizo directamente Nancy. ¿Es capaz el Poder Judicial y sus jueces de garantizar dentro de su sentencia y dentro de su trabajo la protección y la no vulneración de estos derechos? Yo diría que relativamente porque estamos muy circunscritos a todas las cuestiones propias del caso concreto. Claro. Nancy tiene razón cuando dice que solo una política pública que involucra una serie de cuestiones, incluida una legislación, es capaz de solucionar, yo diría más, tratar de solucionar, porque todas las políticas públicas y las leyes necesitan contar con la colaboración de la buena voluntad de las personas. Si las personas se encausan en el sentido que tienen las políticas y la legislación, probablemente los resultados van a ser muy buenos, pero sabemos por experiencia que la gente muchas veces no se encausa en ese sentido. Y de allí vienen los problemas, y los problemas llegan a los tribunales, y los tribunales tienen la mala suerte de no dejar contento a todos. Entonces ahí se produce una tensión dinámica que nos está colocando a prueba permanentemente. Ahora, existiendo disposiciones, existiendo marcos normativos, existiendo una amplitud para la recepción, es probable que estemos bastante más cerca de darle satisfacción tanto a los pueblos indígenas como a todos los demás sectores vulnerables en sus aspiraciones. Marco, el conjunto de políticas públicas que habla Nancy, que también hace referencia al ministro Cisterna, ¿cómo habló usted en nuestro país en cuanto a la política pública para cierto grupo de la sociedad? Mira, Julio, la política pública en materia de justicia y sobre todo en materia de acceso a la justicia de grupos vulnerables, podemos decir que básicamente se puede componer de 4 grandes dimensiones, ¿verdad? Una era la que mencionaba antes, de todo lo que tiene que ver con información, orientación de derechos y orientación jurídica. Una segunda dimensión de las políticas públicas de acceso a la justicia ha tenido que ver con la implementación de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Este tipo de iniciativas se caracterizan porque los propios ciudadanos, y en este caso los propios grupos vulnerables, participan en la toma de decisiones que tienen que ver con poner fin a su conflicto. En ese sentido, en el caso de Chile, en los últimos 20 años han proliferado este tipo de iniciativas. Y tenemos mediación en prácticamente todos los ámbitos judiciales, desde el derecho penal, derecho familiar, tenemos mediación incluso para los pueblos indígenas. Entonces podemos decir que existen estas instancias. Y por otro lado, las otras 2 dimensiones serían, en primer lugar, uno, los procedimientos judiciales propiamente dichos, ¿verdad? De hecho, un poco el estándar que establece la regla es que los procedimientos judiciales traten de ser orales en la medida de lo posible, por otro lado, más sencillos, con menos trabas o con requisitos de acceso menos gravosos y, en la medida de lo posible, facilitados a través de formularios. Si uno analiza a día de hoy la situación de los procesos judiciales en Chile, puede ver que existen diversos estándares. Es decir, yo no tengo como ciudadano el mismo estándar en materia penal que en materia laboral, que en materia familiar y mucho menos que en materia civil, por ejemplo, que es un procedimiento no reformado. Finalmente, una política pública de acceso a la justicia, el cuarto componente, en la materia de los pueblos indígenas, de hecho así lo dicen las recomendaciones de las reglas de Brasilia, tiene que ver con el reconocimiento de las formas de justicia originarias o propias. Entonces ahí yo creo que sí que Chile tiene un gran déficit, ¿verdad?, en todo lo que tiene que ver con reconocer las formas de justicia, no las oficiales, es decir, no cómo se integra el Poder Judicial con las comunidades indígenas, sino cómo la sociedad a nivel político ya más bien reconoce formas de justicia propias. Nancy, también, ministro, este es un gran tema de cómo la institucionalidad respeta también la cosmovisión y el ordenamiento interno de distintos tipos de cultura. ¿Cómo
¿Se compatibiliza el sistema de justicia formal, ¿cierto?, con este tipo de cosmovisión, ministro? Yo diría que en la medida que se puede. En la medida que se puede, en el sentido de que hay algunos aspectos de la costumbre y la manera de ser de los diferentes sectores que pueden ser considerados por el tribunal en sus razonamientos o en definitiva en la resolución del caso. Pero por regla general impera más bien la norma, que es de aplicación en toda la sociedad. Entonces no tiene cabida mayormente todo lo que sean los sistemas de justicia o los sistemas culturales de distintos grupos. Nancy. Bueno, efectivamente, yo comparto que ahí hay una deficiencia efectivamente del sistema normativo chileno y es tal vez uno de los elementos fundamentales a definir en el marco de una nueva constitución. Por lo pronto, la norma del convenio 169 conmina efectivamente a los tribunales de justicia para que en el marco de la aplicación del derecho positivo estatal apliquen la costumbre indígena y también los sistemas de vida y costumbre para que elementos cosmovisionales también estén presentes tanto para definir la antijuridicidad de una conducta como para resolver conflictos de derechos que se susciten al interior de las sociedades indígenas. En lo que refiere a la administración de justicia propia, que efectivamente es la base del reconocimiento del derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas, el convenio 169 reconoce las instituciones propias de los pueblos indígenas, pero en materia de justicia propia se subordina a la legislación estatal. Claro. Por ello es que ese punto específicamente debería requerir una reforma constitucional. Ahora, la Declaración Universal de Derechos de Pueblos Indígenas avanza en la perspectiva de efectivamente reconocer sistema de justicia propia a los pueblos indígenas, básicamente porque ello iguala en la diversidad. Evidentemente, la administración de justicia evidencia las perspectivas epistemológicas de una sociedad y la sociedad occidental no tiene las mismas perspectivas epistemológicas que las sociedades indígenas. En consecuencia, ahí hay un diálogo intercultural. Hay un desequilibrio, obviamente. Hablemos de justicia, lo que busca es acercar estos temas que son de interés ciudadano. Salimos a la calle y les consultamos con los problemas que la ciudadanía tiene sobre, por ejemplo, acceso a la justicia. Los invito a ver la primera pregunta. Estoy gestionando mi divorcio, pero no quiero que mi hijo pase malos ratos. Mientras el juez decide la tuición, ¿qué posibilidades me entrega el tribunal? Un desequilibrio entre el progenitor y la madre, ¿cierto? ¿Qué equilibrio, qué posibilidad le entrega la justicia al padre que está peleando una medida así, ministro? Depende del caso concreto. Si este divorcio, ¿no es cierto?, es el resultado de un proceso civilizado, lo más probable es que no tengamos mayores problemas. Papá y mamá, ¿no es cierto?, sabrán distribuirse los tiempos, sabrán respetarse las obligaciones y cada cual cumplirá con sus derechos. Si no es así, habrá que recurrir a ciertas medidas y en ese momento habrá que decidir qué día tiene uno el niño, qué día tiene el otro, ¿no es cierto? Y ya empezamos en términos de cumplir obligaciones, que es lo más ingrato para una relación de esta naturaleza, ¿no es cierto?, entre padre, hijo y madre, etcétera. Entonces, más bien estamos un poco al caso concreto. En general, hay siempre medidas de ajuste, medidas precautorias, medidas de ese orden. Y siempre superponiendo el bien superior del niño, ¿cierto? Eso es lo que más importa en ese sentido. Los invito a ver la segunda pregunta. ¿Pueden acceder a los tribunales los migrantes con situación irregular? Migrantes con situación irregular. ¿Cuáles son los accesos o cómo pueden acceder? Por supuesto que pueden acceder, ¿no es cierto? Desde luego los migrantes con situación irregular pueden ser, digamos, un ejemplo, motivos de expulsión. Si son motivos de expulsión, pueden reclamar administrativamente y reclamar judicialmente. Pueden interponer un recurso de amparo. Nosotros varias veces al mes en la segunda sala de la Corte Suprema nos toca atender asuntos relacionados con problemas de migrantes en situación irregular. Nancy, Marco. El problema de los migrantes. El problema de los migrantes. Yo creo que efectivamente esto es una excelente pregunta porque básicamente la migración irregular no tiene ciudadanía plena y ello evidentemente implica una limitación en el marco del ejercicio de sus derechos. Pero nos coloca en el punto, en la base de discusión, la globalización, porque mientras las fronteras se abren para efectos de permitir la globalización económica, la mano de obra no
transita evidentemente motivado por este nuevo cambio en las relaciones económicas a nivel mundial, pero las fronteras no están abiertas de igual manera. Y ahí efectivamente se producen situaciones como las que hoy día observamos en Chile y en otros países de la región, en donde a mayor bienestar económico hay un proceso de migración masiva y evidentemente ello coloca a nuestra sociedad con una serie de dilemas que tienen que ver con cómo esas personas se les salvaguardan sus derechos fundamentales, por una parte, que no sean objeto de discriminación, que puedan acceder a bienes y servicios mínimos en materia de educación, de salud, de vivienda, y que por otro lado la sociedad chilena, en la medida que también vive en un mundo globalizado, establece políticas que permitan la integración de estos grupos en forma plena a la sociedad. Marco, ¿ustedes ven esta integración plena o aún no en Chile? No, sin duda, bueno, es un tema muy complejo, sí, que atiende a muchas disciplinas, pero en el caso chileno yo creo que existen, en lo que tiene que ver con el migrante y la relación con el sistema de justicia, que de alguna forma dos facetas están teniendo una respuesta institucional al menos suficiente, ¿no? Es decir, una cuando el migrante es imputado en un delito penal, por lo menos hay un esfuerzo de la Defensoría Penal Pública en tener una unidad especializada para estos casos, y por otro lado se facilita por parte de las oficinas de derechos humanos de la Corporación de Asistencia Judicial cuando al revés es el migrante el que quiere realizar algún tipo de trámite administrativo o incluso establecer algún procedimiento en otras áreas del derecho. Muy bien, los invito a ver la última pregunta ciudadana. Soy trabajadora puertas adentro y siento que no están cumpliendo con todos mis derechos laborales. ¿Hay alguna ley que me respalde para ir tranquila a declarar a tribunales? Ella manifiesta además un problema que quizás no lo explicita, pero es la interseccionalidad, sé que no me equivoco, ¿cierto? Soy mujer, soy migrante, trabajo en un empleo vulnerable también. O sea, ¿cuáles son los derechos que pueden tener? Porque debe ser muy difícil absorber la demanda de justicia que pueden tener este tipo de personas, estos grupos sociales. Le doy la palabra a quien... Nancy es mujer. Sí. Bueno, yo creo que efectivamente... o sea, no cabe ninguna duda de que está amparada tanto por la legislación laboral como también por las reformas que se han hecho actualmente destinadas precisamente a homologar la situación de las trabajadoras de casa particular con cualquier trabajador, porque ahí ya hay un sesgo, ¿no? Efectivamente, la legislación laboral establecía un estatuto especial para todos los trabajadores y uno diverso para las trabajadoras de casa particular que de alguna manera salvaguardaba los intereses de la familia para la cual trabaja esta persona, pero sin proteger adecuadamente los derechos de estas personas. Yo diría que evidentemente una transformación social relevante es aquella en la que este tipo de trabajos que pone de alguna manera en riesgo el proyecto de vida propio de una persona, como es sobre todo la de las trabajadoras puertas adentro, efectivamente empiezan a, no solo se regulan, y se regulan incluso con mayor rigurosidad de la que podría tener un trabajador de otras características, sino que además paulatinamente también van desapareciendo como modalidad de trabajo. Así es. Porque me parece que eso, o contemporáneamente, la verdad que es un tipo de trabajo que, por lo menos en otros países y en Europa, no es un tipo de actividad que se mantenga, ¿no? Para ir terminando, ministro, usted en su discurso lo ha dicho, la superposición de discriminaciones, la complejidad de administrar justicia cuando hay grupos vulnerables que se les van sumando ciertas cargas. Ya lo decíamos en la pregunta anterior, ser indígena, ser pobre, ser mujer, ser además discapacitada, es un problema para la sociedad y también para la administración de justicia. Bueno, eso plantea un problema frente a todas las estructuras sociales y frente a todas las relaciones sociales. La persona se ve ciertamente más disminuida porque tiene distintos flancos débiles. Y eso también se produce cuando uno está frente a la administración de justicia. Y eso obliga a que el tribunal correspondiente organice las cosas para administrar la recepción y el trámite de estas personas lo más diligentemente posible, de manera tal que no se sientan vulnerados, y el juez a su vez, cuando dicte la sentencia, y por supuesto las resoluciones intermedias, tenga en cuenta esta situación para resolver con justicia, ¿verdad? Ahora, hay una cuestión general que hay que hacer presente, ¿no? Llegar a la justicia no es agradable para nadie.
Es como llegar a un hospital. Uno no llega porque quiere, en este caso llega forzado, llega obligado, psicológicamente se siente mal, ¿no es cierto? Quisiera no llegar, muchas veces hay un temor a la demora, a la pérdida de tiempo, a hacer el ridículo. Entonces, nosotros facilitamos el acceso, queremos que se tenga acceso, pero en definitiva hay un elemento frustrante en el llegar a la justicia que es inevitable. Porque vamos al conflicto, vamos a resolver el conflicto. Tenemos muchas veces la sensación de tener toda la razón, pero no tenemos pruebas. No somos capaces de elaborarlas, de lograrlas. A veces la asesoría jurídica no es pronta, no es todo lo suficiente. Entonces, es una cuestión problemática y si a eso le sumamos factores de vulnerabilidad, es peor todavía. Por último, Marco, ¿hacia dónde debería apuntar nuestra sociedad? Perfeccionar y capacitar magistrados, también la sociedad civil con su empuje en las políticas públicas. ¿Qué cree usted que debería ser los próximos caminos? Sin duda, Julio, retomando un poco como partía yo con la primera respuesta a tu pregunta, afortunadamente yo creo que la sociedad actual es una sociedad mucho más consciente de estos problemas. Es decir, por lo menos en el discurso valórico, yo creo que nadie es capaz de negarle a estos grupos que tengan medidas para poder favorecerle su acceso tanto a la sociedad como a la justicia. Sin duda, yo creo que el gran desafío tiene que ver con cómo dotamos de mecanismos, de recursos, las políticas públicas para que puedan ser políticas públicas, uno, eficientes y dos, que puedan ser viables y sustentables en el tiempo. Hablemos de justicia. Estuvimos en esta media hora dialogando sobre el acceso a la justicia de los grupos vulnerables. Les quiero agradecer la presencia en este programa. Don Lamberto Cisterna, ministro de la Corte Suprema, Nancy Yáñez, directora de Observatorio Ciudadano, y también Marco Fandiño, abogado y coordinador de CEJA. Muchas gracias. Gracias. Por mi parte, nos reencontramos en un próximo capítulo de Hablemos de Justicia. Hasta pronto.